práctico para ustedes, para saber exactamente cómo podemos hacer las cosas. ¿Listos? ¿Quién llegó? ¿Angie Carolina Ordoño fue la que llegó? Bien. Doctor. Entonces, empecemos con, terminemos de hablar de retorno venoso, ¿vale? Perdón. ¿Me informan si ahí se está viendo la pantalla? Perdón. Sí, doctor. ¿La están viendo? Perdón, acomodo aquí el retorno venoso. Aquí. Bien. ¿Estamos grabando? Un momentico. Esta reunión está siendo grabada. Bien. Entonces, fíjate que hace 8 días hablábamos del gasto cardíaco, ¿se acuerdan? Y hablamos de que el gasto cardíaco es igual a frecuencia cardíaca por el volumen sistólico. Y hablamos qué cosas influyen o cuáles son los mecanismos reguladores tanto de la frecuencia cardíaca como de el volumen sistólico. Pero hay una cosa importante, y es que hace 8 días lo que vimos fue cómo la sangre era bombeada por el corazón, ¿verdad? Cómo llegaba a los tejidos. Ahora veamos cómo se devuelve la sangre del corazón, ¿sí me entienden? ¿Cómo hace la sangre para regresar nuevamente al corazón? Entonces, para eso debemos hablar de un tema muy importante que se llama el retorno venoso. Entonces, el retorno venoso, pues como su nombre indica, es el retorno de la sangre al corazón a través de las venas, pero hay que tener en cuenta una cosa y quiero que todos ustedes lo piensen. Entonces, ¿cómo hará la sangre para regresarse si el corazón bombeó, ¿cierto? Entonces le imprimió una fuerza, o sea, una presión, ¿cierto? Para que esa sangre llegara hasta los tejidos, pues bien. Pero ahora para devolverse la sangre, pues ya la presión ya ha acabado, o por lo menos ha disminuido muchísimo. Ya lo vimos cuando hablamos de microcirculación, cómo cambiaba la presión de los capilares arteriales a cómo bajaba a los capilares venosos. Uno se pone a pensar, pues bien, si la sangre viene desde la cabeza hacia el corazón, pues viene en favor de la gravedad. Entonces la gravedad nos hará un gran favor. Pero hay que tener en cuenta que las venas tienen válvulas. ¿Se acuerdan? Esos cositos que las trancan para hacer que la sangre vaya subiendo o vaya bajando de manera gradual. Pero el problema es, y la sangre que viene de los tejidos por debajo del corazón ya tiene que tener algún tipo de ayuda porque la gravedad no va a ser en favor, sino en contra. Por lo tanto, entonces ahí comienzan a jugar cosas como la presión venosa, que es la fuerza motriz para el retorno de la sangre al corazón, sabiendo que las venas de mayor distensibilidad por paredes musculares son más delgadas y se consideran vasos de capacidad, o sea que no son vasos que están diseñados para eso. Entonces debemos tener alguna metodología para poder regresar. Y empezamos a ver que la presión venosa media es de 2 milímetros de mercurio. Ahorita veremos que, o en esto vamos a ir viendo poco a poco cómo la sangre que sale del corazón, ¿cierto? Por la válvula aórtica, sale con una presión promedio en un adulto de 100 milímetros de mercurio, con una presión sistólica mucho mayor que la diastólica, ¿cierto? Eso lo veremos ahora. Imagínate bajar la presión promedio de 100 a 2 milímetros de mercurio, pues es casi cero. Entonces dice que debido a la caída de presión entre arterias y capilares y a la gran distensibilidad venosa, pues esa presión se hace muy bajita. Dice que es mayor en las vénulas, que es de 10 milímetros de mercurio, como lo vimos la semana pasada cuando hablamos de microcirculación, y menor en la cava y en la entrada a la aurícula derecha, que llega a ser de cero, mis hijos, cero. La presión llega con cero, o sea, la sangre llega gateando. Entonces, ¿qué me quiere decir eso? Que deben haber algunos mecanismos facilitadores para ese retorno venoso. ¿Cuáles son esos mecanismos facilitadores para el retorno venoso? Uno, la actividad nerviosa simpática, y pensemos otra vez, y recordemos que el sistema nervioso autónomo se divide en simpático y parasimpático.
Ya habíamos hablado de la importancia que tiene el sistema nervioso simpático para la frecuencia cardíaca. En este caso, el sistema nervioso simpático es muy importante, ya no por receptores beta 1, sino por receptores alfa 1, que están en los vasos sanguíneos periféricos, tanto venosos como arteriales, que producen vasoconstricción, ¿listo? O sea que cierra los vasos sanguíneos. Al cerrar los vasos sanguíneos, al producir vasoconstricción, ¿eso qué hace? Pues que inmediatamente la sangre sea bombeada poco a poco, ¿cierto? Por las venas y nos ayude a regresar al corazón. Segundo mecanismo, uno que ustedes conocen por anatomía, el bombeo ejercido por el músculo esquelético. Recordarán ustedes que, por ejemplo, en los músculos de las piernas y de los muslos, los vasos sanguíneos atraviesan los músculos y que los músculos, al estar ejercitándose, producen un efecto de bomba sobre esos vasos, haciéndolos que vayan también subiendo la sangre. Y tercero, muy importante, la diferencia de presión entre la cavidad torácica y la cavidad abdominal. Vamos a ver eso un poco, vamos a explicarlo bien. Entonces, la sangre, estoy hablando, ya dije que es muy fácil la sangre que retorna de la cabeza porque lo hace en favor del gradiente de la gravedad, pero que la sangre que retorna de los pies, los tobillos, las piernas, los muslos, la cavidad abdominal hasta el corazón, pues lo hace en contra de la gravedad. Entonces, recordemos que cuando estamos respirando, tanto inspirando como expirando, ejercemos una presión sobre el tórax, ¿verdad? Pues en ese instante, como lo veremos ahorita, como la sangre tiene que retornar desde la parte abdominal, porque ya viene desde abajo, para que termine, para llegar al corazón, entonces las presiones entre los dos tienen que estar alternadas en el sentido de que en algún momento la presión torácica debe ser menor que la abdominal para que la sangre termine de llegar. Eso es lo que habla de la diferencia de presión entre la cavidad torácica y la presión abdominal. Entonces, si sumamos todo esto, la actividad nerviosa simpática, más el bombeo ejercido por el músculo esquelético, más la diferencia de presión entre la cavidad torácica y abdominal en favor de la presión abdominal por algunos momentos, para que todo esto, ¿qué me ayudará? A que la sangre retorne al corazón. Esto es simplemente un ejemplo que les dejo ahí de la fuerza retrógrada de la presión auricular, del ascenso de las venas por la circulación sistémica y cómo juegan las presiones un papel importante. Pero veamos este cuadro. Quiero que lo vean todos allá, mis hijos. Quiero que lo vean a todos allá. Vamos a hacer el ejercicio que yo, tal vez ahorita ustedes quedaron ahí como locos y dijeron, uy, no, este man yo no lo entendí muy bien. Vamos a volverlo a hacer, no se preocupen. Volvamos a repetir todo eso que yo acabé de decir. Entonces, ojo con esto, mis hijos, ojo con esto. Vamos a hablar del retorno venoso, o sea, de que la sangre se devuelva al corazón. ¿Quién me ayuda? Tenemos varios mecanismos. Voy a irme por acá por uno del cual no hablé ahorita. Acuérdense que todas las líneas punteadas en fisiología quiere decir que esto es inversamente proporcional. Entonces, el volumen de orina es inversamente proporcional al volumen de sangre en las venas. Y el volumen del líquido tisular. Quiere decir que entre más orinemos, menos volumen de sangre hay. Claro, estamos botando orina y la orina proviene del ultrafiltrado de la sangre. Entre más volumen de líquido tengamos en los tejidos, pues claro, menos volumen vamos a tener en la sangre. Entonces son inversamente proporcionales, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Entonces, entre menos orinemos y menos volumen de líquido tisular tengamos, más volumen sanguíneo tengamos. Y si tenemos más volumen en las venas, vamos a tener mayor, ¿qué? Retorno venoso. Y si tenemos mayor retorno venoso, piensen que el retorno venoso es que la sangre llegó a la aurícula. Entonces se metió al corazón. Entonces, ¿qué aumenta inmediatamente? El volumen telediastólico. Y volumen telediastólico, según lo que vimos hace 8 días, es lo mismo que hablar de precarga. Entonces aumenta la precarga. Y si aumenta el volumen telediastólico, recuerden que el volumen telediastólico es uno de los 3 factores que influyen sobre el volumen sistólico. Entonces, inmediatamente,
Si aumenta el retorno venoso, aumenta el volumen telediastólico, aumenta la precarga, aumenta inmediatamente ¿quién? El volumen sistólico. Y si aumenta el volumen sistólico, ¿quién aumenta? El gasto cardíaco. Entonces fíjese que todo va de la mano. Ahora con la respiración que yo les había dicho, con la diferencia de presión torácica y abdominal. Entonces, en la medida en que disminuye la presión torácica y en la respiración, inmediatamente ¿qué va a aumentar? Pues el retorno venoso, porque va a aumentar la presión abdominal sobre la torácica y en la sangre va a poder pasar y llegar a dónde? Al corazón. Y si se aumenta el retorno venoso, aumenta el volumen telediastólico, aumenta precarga, aumenta volumen sistólico, aumenta gasto cardíaco. Ahora por este lado, la presión venosa. ¿Gracias a quién? A estimulación del simpático. ¿Se acuerda que lo acabamos de ver? ¿Que produce qué? Vasoconstricción venosa. ¿Que aumenta qué? La presión venosa. ¿Que aumenta qué? El retorno venoso. Si aumenta el retorno venoso, aumenta el volumen telediastólico, aumenta la precarga, aumenta el volumen sistólico, aumenta el gasto cardíaco. Pero además también que contribuye aquí el volumen, el bombeo del músculo esquelético, que aumenta la presión venosa, que aumenta el retorno venoso, que aumenta Pues aquí volví a repetir cuáles factores influyen para que el retorno venoso sea efectivo. Volvamos a repetir. Bombeo del músculo esquelético, estimulación simpática, presión intratorácica negativa sobre la abdominal y dos que son indirectamente o inversamente proporcionales, que son el volumen de orina y el volumen de líquido intestinal, que no son tan importantes como eso. ¿Lo volvemos a ver? Veámoslo aquí. El retorno venoso aumenta por la contracción de músculo esquelético, los movimientos respiratorios profundos, ¿cierto? Pero el llenado excesivo de los ventrículos puede lesionar fibras, sí, pero mediante el sistema de retroalimentación negativo se produce a reducción de la actividad parasimpática que afecta el nodo sinusal. Esto este cuadrito se lo voy a dejar ahí ya para el último cuando ustedes ya sepan todo lo de cardiovascular. Aquí simplemente para hablar de los volúmenes, el retorno venoso, cómo afecta el volumen sistólico y la fracción de eyección. No nos vamos a detener más. Bien, bien, bien. Yo miro una cosita acá. Muy bien. Entonces, pregunta sobre el retorno venoso. ¿Está claro lo del retorno venoso? ¿O hay alguna pregunta? Doctor, en el caso de que haya pues un daño en una válvula, ¿qué pasa? Sí. Ya, eso lo van a aprender en fisiopatología. No es el momento yo de explicárselo porque entonces tendría que explicarle. Pero ¿qué daño quiere usted? Porque las válvulas se pueden dañar o porque se queden rígidas o porque se suelten. Y eso ocasionará un daño. Entonces ahorita no es el momento de explicárselo porque lo voy a enredar, ¿sí me entienden? Entonces hay dos tipos de daño de las válvulas. Hay daños o porque la válvula se quede rígida o porque la válvula se suelte, ¿cierto? Y eso ocasionará distintos daños. Eso se manifestará con soplo cardíaco y eso hará que la sangre comience a devolverse y hará una cantidad de cosas que ahorita no vale la pena porque no me entienden. Todavía no saben ni qué es presión arterial, entonces es muy complejo. ¿Listo? Esa pregunta se la regalo cuando esté en patología y en fisiopatología, ¿vale? Pero todavía no. Bien, si no hay preguntas, entonces continuemos. Y entonces ahora metámonos a hablar de presión arterial y mecanismos de regulación, porque ya tenemos todos los elementos para ahora sí hablar de presión arterial. Antes no podíamos hablar de presión arterial porque ustedes no sabían qué era gasto cardíaco, no sabían qué era retorno venoso, no sabían cómo se controlaba la frecuencia cardíaca, no sabían qué era volumen sistólico. Ya ustedes tienen todo el compendio de cosas y entonces ya podemos hablar tranquilamente de estos dos temas, del tema de presión arterial, mecanismos de regulación y la regulación del sistema cardiovascular. Empecemos por esto, lo más importante, lo más importante. Entonces, la presión sanguínea arterial es igual a ¿qué? Entonces, pensemos en esto, mis hijos. Piensen, mire que aquí le pusimos un apellido que es arterial. Piensen en las arterias.
Y ahora devolvámonos, ahora necesito las dos clases, la clase que acabo de dictar y la clase de hace 8, las clases de hace 8 días para poder entender el tema. Piensen en que la sangre sale bombeada del ventrículo izquierdo. Entonces sale por la válvula aórtica, llega a la arteria aorta y ahí se va bajando por todas las arterias de menor calibre hasta llegar a los tejidos. ¿Cierto? Bien. Cuando ustedes escuchen hablar la palabra presión, en este caso presión sanguínea, en fisiología, siempre piensen en una palabra que se llama fuerza. Fuerza, presión, fuerza, presión, fuerza. Entonces, la presión sanguínea es la fuerza con la que choca la sangre contra las paredes del vaso. Esa es la presión sanguínea. Y entonces ustedes recordarán que hace 8 días hablamos de sístole y diástole. ¿Cierto? Ya, recuerden cuando ya hablamos de sístole y diástole, piensen en sístole y diástole ventricular. Y hemos dicho, entonces, que una cosa es que el corazón se esté llenando y otra cosa es que el corazón esté bombeando. Entonces, hay dos tipos de presiones. Hay una presión en sístole y hay una presión en diástole. Por eso es que cuando a usted le toman la presión, le dan dos valores, 120-80. Dicen que ese es el promedio. Pues es una mentira porque uno no... Muchos pacientes lo encuentran con 120-80, pero usted puede tener 160 y es normal, o puede tener 110-70 y es normal. ¿Sí me hago entender? Pero siempre le dan dos valores. ¿Por qué le dan dos valores? Porque una presión es la que ejerce la sangre en sístole y otra en diástole cuando baja, cuando ya no está bombeando, cuando ya no está saliendo la sangre. Entonces, por eso es que hay una presión siempre mayor que la sistólica y una presión siempre mayor que la diastólica. A eso se refiere cuando usted le dan esos dos valores. Pues bien, ya entendiendo la definición de presión sanguínea, ahora veamos matemáticamente y fisiológicamente a qué es igual. Al gasto cardíaco, que ya lo vimos, y gasto cardíaco, ¿recuerdan a qué era igual? A multiplicar la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico. Eso es gasto cardíaco. Si a este gasto cardíaco yo lo multiplico por la resistencia periférica total, es igual a la presión sanguínea. ¿Pero qué es la resistencia periférica total? Entonces, cuando oigan hablar o cuando escuchen hablar la palabra resistencia periférica, ojo, resistencia periférica, es la capacidad que tienen los vasos sanguíneos de estar abiertos o cerrados. Abiertos o cerrados. Y a eso le vamos a denominar o vasodilatación o vasoconstricción. ¿Cuál es la palabra clave? Así como la palabra clave en presión sanguínea era fuerza, la palabra clave en resistencia periférica es dificultad. Dificultad. Entonces, ¿qué es la resistencia periférica? Es la dificultad que le pone el vaso para que la sangre pase tranquilamente por él. ¿Cierto? ¿Qué quiere decir entonces? Que si yo le pongo más resistencia, o sea, cierro más el vaso, o sea, produzco más vasoconstricción, pues la sangre va a pasar con mayor dificultad. Y entonces para que la sangre pase fácil, pase, ¿qué tiene que hacer? ¿Aumentar la presión o disminuir la presión? ¿Qué creen ustedes? Disminuir. ¿Quién tiene otra opinión? ¿Aumentar, doctor? Yo creo que aumentar, yo creo que aumentar. Entonces, ahora piensen en esto. Ahora, es muy buena las dos respuestas porque me quiere decir que yo no estoy explicando bien el tema. Yo soy el que me estoy enredando seguramente, no lo estoy haciendo entender. A ver, piensen en un tubo, ¿vale? Piensen en un tubo. Entonces, piensen en un tubo delgadito y ahora piensen en un tubo grueso. Si yo meto agua por un tubo, por los dos tubos, ¿por cuál de las dos puede pasar más fácil? ¿Por el que está más abierto, por el que está más grueso, o por el más delgadito? ¿Por dónde pasará más fácil la sangre? El agua, perdón. Por el más grueso pasa más fácil. ¿Por dónde? Dime duro. Por el tubo más grueso. ¿Cierto? Porque tenga más luz.
Claro, sí, claro, es más fácil. Entonces, ¿qué quiere decir? Volvamos otra vez a los vasos sanguíneos. Si yo tengo un vaso sanguíneo que está cerrado, para que la sangre pase por ahí, ¿tengo que hacer más fuerza o menos fuerza? Más fuerza. Entonces tengo que aumentar la ¿qué? La presión. La presión, porque yo le dije que fuerza era igual a ¿qué? La sangre. A la presión, ¿verdad? A la presión. Entonces, cuando un paciente tiene más cerrados los vasos, si un paciente tiene más cerrados los vasos, están más vasoconstrictores, ¿cómo estará su presión arterial? ¿Alta o baja? Alta. Alta, alta. Ahora, llevemos eso más allá, llevémoslo más allá. Imagínate un paciente que toma trago, que no hace ejercicio, que está obeso, que no hace dieta, ¿cierto? Y que comenzó a producir, las arterias comenzaron a llenarse de grasa y se volvieron rígidas. ¿Ese paciente tiene más posibilidades de tener hipertensión? ¿Sí o no? Sí. 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 Bien, pero ahora yo les pregunto, voy más allá. ¿Esa hipertensión que le puede dar al paciente es porque se aumentó el gasto cardíaco o porque se aumentó la resistencia periférica? Resistencia periférica. ¿Qué creen ustedes? Porque aumenta la resistencia periférica. Claro, porque cuando el problema es de los vasos, el problema es de resistencia. ¿Estamos de acuerdo? Si el vaso está más cerrado, entre más cerrado esté el vaso, ¿cómo está la resistencia? ¿Más alta o más baja? Más alta, doctor. Claro, más alta, más alta, más alta. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Está más alta. Entre más alta, entre más cerrado esté el vaso, más alta estará la resistencia. Y si se sube la resistencia, ¿qué se sube inmediatamente? Claro, se sube la presión arterial, se sube la presión arterial. Bien, ahora hagámoslo por gasto cardíaco, a ver. Si un paciente se le aumenta el volumen sistólico por algún motivo, porque se le aumentó el retorno venoso, por ejemplo, dejó de orinar. Recuerde que el volumen urinario es inversamente proporcional al volumen sanguíneo y por lo tanto y el volumen sanguíneo es directamente proporcional al retorno venoso. Un paciente que esté orinando menos, por ejemplo, que entre en falla renal, ¿qué se le aumenta? Primero, el retorno venoso. Y si se aumenta el retorno venoso, ¿qué se aumenta? Volumen sistólico. Volumen ¿Qué? sistólico. Eso, espere un momento. El volumen sistólico. No, antes de eso. El telediastólico. Correcto. Y si se aumenta el volumen diastólico es lo mismo que si le aumentara ¿qué? ¿La qué? La precarga. Correcto. Y si se aumenta, ahora sí, si aumenta la precarga, ¿aumenta qué? El gasto cardíaco o el volumen sistólico. Espere, antes de eso. Volumen sistólico. Eso, el volumen sistólico. Y si se aumenta el volumen sistólico, entonces ¿qué se aumenta? El gasto cardíaco. Y si se aumenta el gasto cardíaco, ¿qué se aumenta? La presión. Claro, la presión arterial. Yo lo que los quiero llevar hoy, mis hijos, por eso digo que es tan importante esta clase de hoy. Porque es que hoy es donde ustedes tienen que entender y aprender a pensar ya en presión arterial para que cuando les expliquen hipertensión ya ustedes lo tengan absolutamente clarito y ustedes se mueran de la risa. Esto que yo les estoy explicando hoy, ya con esto que les estoy explicando, ya les estoy explicando la fisiopatología de la hipertensión arterial. ¿Sí? Ya ustedes la van a entender facilito porque un paciente se vuelve hipertenso. Casi siempre la hipertensión de nosotros los que ya tenemos cierta, se da por esto, por problemas de resistencia periférica, por lo que les contaba yo, porque con el paso de los años y además, si usted no hace dieta, si toma trago, si no hace ejercicio, las arterias se van volviendo rígidas y se van llenando de grasa. Eso se llama aterosclerosis. Entonces el paciente, eso le aumenta la resistencia periférica y por lo tanto le aumenta la presión arterial. Ahora las causas, eso ya dejémoslo, eso ya es tema para
para otros que saben más que yo. ¿Listos? Bien. Me interesa este pedacito. ¿Sí está claro este pedacito entonces? Esta es la base de todo, mis hijos. Entonces, presión arterial es igual a ¿qué? Al gasto cardíaco por resistencia periférica. Y el gasto cardíaco es igual a ¿qué? A frecuencia cardíaca por volumen sistólico. Y cuando hablamos de resistencia periférica, hablamos de vasodilatación o vasoconstricción. La vasoconstricción aumenta la resistencia periférica. La vasodilatación disminuye la resistencia periférica. Bien. Si nos vamos nuevamente a los términos que acabamos de decir, entonces, miren aquí, la resistencia es la capacidad que tiene este vaso. Vamos a ver las definiciones como tal. Todo esto, si quieren sacar matemáticamente o físicamente, viene de la ley de Ohm, que es una ley de resistencias, eso no es una ley fisiológica, y decía que Q era igual a P sobre R, y Q era flujo, y P presión y R resistencia. Nosotros en fisiología la Q la convertimos en gasto cardíaco, la P en presión y la R en resistencia periférica total, y lo que hacemos es despejar la fórmula. Entonces, R que está dividiendo acá lo paso al otro lado a multiplicar, entonces R por Q es igual a P. Si lo quieren hacer matemáticamente da igual. El flujo, o sea la Q, y que después se termina convirtiendo en gasto cardíaco, es la cantidad de sangre que pasa por un punto determinado en la circulación, por un periodo dado, ¿cierto? O sea, frecuencia cardíaca por volumen sistólico. En el flujo sanguíneo global en la circulación de una persona adulta normal es de aproximadamente 5 litros por minuto o 5.000 mililitros por minuto, eso es un promedio. ¿De dónde sale ese promedio? De esos 5 litros. De decir que más o menos la frecuencia cardíaca de un adulto son 70 pulsaciones por minuto o latidos por minuto y el volumen sistólico es 70 mililitros. Si multiplico volumen sistólico 70 mililitros por frecuencia cardíaca 70 latidos por minuto, me da 70 por 7 por 7, 49, 4.900 mililitros o 4.9 litros, más o menos 5 litros, de ahí sale ese promedio. Recordemos que el tipo de flujo sanguíneo es laminar. ¿Qué quiere decir flujo sanguíneo laminar? Que la sangre va en capitas, glóbulos rojos acá, debajo glóbulos rojos, en capitas bien ordenadas. Si se desordenan, ¿qué ocasionan? Ocasionan una cosa que se llama turbulencias. ¿Y cuál es el problema de las turbulencias? Que puede hacer que los vasos, que los eritrocitos choquen entre ellos. Y al chocar entre ellos, ¿qué puede suceder? Que ocasionen daños y alteren toda la coagulación y empiecen los sistemas de coagulación a formarse donde no deben. Por eso el flujo sanguíneo debe ser laminar. ¿Se acuerdan? Presión sanguínea, voy a volverlo a repetir. ¿Cuál es la palabra clave de presión sanguínea? Fuerza. Entonces la presión sanguínea es la fuerza ejercida por la sangre contra cualquier unidad de área de la pared del vaso. Y sabemos que existen dos, una presión mayor y una presión menor. A la presión mayor le vamos a llamar presión sistólica y a la presión menor vamos a llamarla presión diastólica. Uno puede matemáticamente, ustedes lo van a ver en medicina interna, hablar de la presión arterial media, que es igual a la presión diastólica más la presión sistólica menos la presión diastólica dividido en 3. Esta fórmula la van a ver aplicar allá en medicina interna. ¿Y qué es resistencia? Mire que estoy volviendo a repetir todo. Ya es la cuarta vez que vuelvo a decir todo, lo vuelvo a repetir. Resistencia, ¿la palabra clave cuál es? Dificultad. Es la dificultad para el flujo de la sangre en un vaso. La conductancia, o sea, la capacidad que tiene la sangre de pasar por el vaso, es una medida del flujo sanguíneo a través de un vaso para una diferencia de presión dada. El diámetro del vaso, o más abierto o más cerrado, desempeña el papel más importante en la velocidad del flujo. O sea, que lo que limita la velocidad del flujo es dado por la vasodilatación o la vasoconstricción. Recuerden ustedes que las arteriolas tienen una fuerte pared vascular que cambia de diámetro y puede hacer que haya cambios en el flujo significativo. Las arteriolas hacen que haya más vasodilatación o vasoconstricción. Otra cosa importante para tener en cuenta que influye en la presión arterial es el hematocrito. ¿Y qué es el hematocrito? ¿Qué es esa vaina? Es el porcentaje de sangre que corresponde a las células sanguíneas. A ver, me explico. Piensen todos allá, mis hijos. Piensen todos allá.
Piensen todos en un tubo de ensayo. ¿Listo? Tubo de ensayo. Todos allá en sus mentes, los que estén todavía despiertos y los que todavía me están poniendo cuidado, que por lo visto siempre son como 10 personas las que me ponen cuidado en realidad, las que siempre participan, pero no me importa, por ellos 10 lucharemos. Entonces, el tubo de ensayo, piensen en ese tubo de ensayo. Ahora, digamos que ese tubo de ensayo le caben 100 centímetros de sangre. Sáquense en sangre cada uno, 100 centímetros, échenla ahí. Rack. Acaban de echar 100 centímetros de sangre en ese tubo de ensayo. Ahora métanlo en una centrífuga. Y la centrífuga. Ya pasaron 10 minutos, sacamos de la centrífuga y nos damos cuenta que la sangre tiene dos componentes. El plasma, que es el sobrenadante, lo que quedó arriba, y las células sanguíneas, que son las que quedaron abajo. Las células sanguíneas hay una franja chiquitica que son los glóbulos blancos, ¿cierto? Plaquetas. Pero hay una gran franja roja hacia abajo, que son los glóbulos rojos. Bien, pues ese porcentaje de sangre que corresponde a las células sanguíneas es lo que se conoce como hematocrito. En promedio es casi la mitad. Entonces, si ustedes se ponen a darse cuenta ahí, se dan cuenta que un poquitico más de la mitad es plasma. Es ese sobrenadante clarito que le quedó. Y todo lo que hay de para abajo de ese sobrenadante más claro, que es lo más oscuro, son los glóbulos rojos, es lo que se llama hematocrito, es ese porcentaje. Entonces, en los hombres en promedio es 42, no quiere decir que sea lo normal, y en mujeres 38, un poquitico menos en las mujeres. ¿Por qué menos en las mujeres? ¿Por qué creen ustedes que las mujeres tienen menos cantidad de eritrocito, de hematocrito? La testosterona. Sí, la testosterona juega un papel importantísimo ahí. La testosterona juega un papel importantísimo ahí, porque tanto la testosterona como los estrógenos ayudan a la formación de eritrocitos, pero es mucho más potente lo que hace la testosterona en nosotros los hombres para estimular la médula ósea para que produzca eritrocitos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por eso los hombres tendemos a tener un poquitico, no es muy significativo, pero un poquito más de hematocrito, no es muy significativo. Pero ¿qué otras cosas hacen que el hematocrito sea más alto o más bajo? Uno, la cantidad de ejercicio que usted haga. Dos, la altura no suya, porque si no eso yo tendría un gran hematocrito y no necesariamente, sino a la altura a la que viva usted en la ciudad. Entonces, cuando las ciudades son más altas, ¿cierto? Cuando las ciudades son más altas, por ejemplo, Pasto, Manizales, Bogotá, La Paz, Bolivia, el Cusco, todas esas ciudades que están por encima de 2.500 metros, vamos a ver en respiratorio que lógicamente el porcentaje de oxígeno es menor, y ese porcentaje de oxígeno menor es la hipoxia tisular, estimula a la eritropoyetina, y la eritropoyetina es un factor mitógeno que ayuda a formar más glóbulos rojos. Entonces, si vivimos en ciudades más altas, por ejemplo, los de Huachucal, los de Túquerres, tienden a tener hematocritos más altos para poder aprovechar el poquito oxígeno que haya con la mayor cantidad de eritrocitos. Entonces, eso es el hematocrito. Bueno, y entonces el hematocrito jugará un papel importante en la viscosidad de la sangre. ¡Claro! La viscosidad de la sangre, o sea, que la sangre sea o más líquida o más espesa, o más líquida o más espesa, está determinada por esa cantidad de hematíes o glóbulos rojos en la sangre. Pero ojo con esto, Si la sangre tiene más eritrocitos, se vuelve más viscosa, más espesa. ¿Y qué pasará? Pues que el flujo será más lento. Piensen en esto, voy a ponerles un ejemplo. Piensen en un tubo de PVC, esos tubos del agua, y hagan pasar por él, por un tubo hagan pasar leche. Ahora hagan pasar miel. ¿Cuál pasa más rápido? ¿La leche o la miel? La leche. La leche.
¿Cierto? Es muy estúpido el ejemplo, pero es válido para que ustedes me entiendan. Bien. ¿Por qué la miel pasa más lento? Porque más espesa, tiene más más Es viscosa. más espesa. Entonces, si la sangre de nosotros tiene más hematíes o eritrocitos, se vuelve más espesa. Entonces pasará más lento. ¿Qué tendrá que hacer el cuerpo para que esa sangre pase más rápido? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué tendrá que aumentar? Aumenta la presión. Claro, tendrá que hacer más fuerza. Entonces, ojo, entre más hematocritos tiene usted, usted tiende a aumentar un poquitico la presión sanguínea. Si usted es un paciente normal, no pasa nada. Usted puede, acuerde que da lo mismo tener 160 que tener 110-70 que tener 120-80. Pero el problema es que usted ya comienza a tener 150-100. Ah, ya la cosa cambia. Entonces, el promedio de hematocrito está en 42% en los hombres y 38% en las mujeres. ¿Pero qué quiere decir? Que lo normal es que esté entre 40 y 46. Las mujeres pueden estar entre 38 y 45. Pero si ya comienza usted a tener un hematocrito de 50, 52, quiere decir que la sangre está muy espesa porque el hematocrito está muy alto. Y entonces eso hará que su presión arterial comience a subir. Vuelvo a insistir, eso se lo explicarán después ya en fisiopatología, pero cuando lleguen a eso, ustedes ya quiero que entiendan. Cuando les hablen de hematocrito y de viscosidad y de flujo, ustedes tengan claridad en el tema. Muy bien, muy bien. Entonces ya explicamos presión arterial, ya sabemos, ya sabemos que presión arterial es igual a gasto cardíaco por resistencia periférica. Y ya hablamos de hematocrito y ya hablamos de la influencia de los eritrocitos en el flujo, en la presión arterial, ¿cierto? Ya tenemos todos esos conceptos. Ahora veamos cómo se regula la presión arterial para que no se vea afectada, para que todos tengamos presión arterial normal. Uy, ya no tengo sino otra vez, bueno, en fin, 67 personas nomás, ¿no? Esto cada vez va de mal en peor. Bien. Entonces, la regulación de la presión arterial está regulada. Uno, miren que aquí está la fórmula de presión arterial. Frecuencia cardíaca por volumen sistólico es igual a ¿qué? Estos dos. gasto cardíaco. Esto es gasto cardíaco, sí señora. Y si lo multiplico por resistencia, pues es igual a... Presión arterial. ¿A qué? Presión sanguínea arterial. A presión arterial, sí, aquí ya tengo todo lo de presión arterial. Entonces podemos decir que cosas como estas. Podemos decir que el volumen sistólico está regulado por el riñón y el sistema simpático renal, que la resistencia periférica total por el sistema simpático, que la frecuencia cardíaca por el sistema simpático, todo eso ya lo hemos visto. Pero aquí quiero, por eso me angustia tanto ya no ver sino 67 personas en esto, pues vuelvo a insistir yo dicto mis clases y ya cada quien verá qué hace con su vida, ¿verdad? Ay, ay, ay. Bien, ojo con esto que voy a explicar, mis hijos. Entonces, ¿se acuerda que hace 8 días hablamos de los señores que los atracaron? ¿Y qué dijimos que sufrieron una descarga de qué? Adrenalina. Adrenalina. Correcto. Y entonces, ¿qué se les subió? La presión y la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca, ¿sí o no? Y entonces, si se sube la frecuencia cardíaca, ¿qué se sube? La presión. Antes. Correcto, el gasto. Y si se sube el gasto cardíaco, ahora sí, ¿qué se le sube? La presión. La presión. Exactamente, entonces paremos ahí, mis hijos. Entonces, si a usted lo acaban de atracar y le toman la presión arterial, en ese momento, ¿cómo está su presión arterial? Alta. Alta. Correcto, pero yo les pregunto a uno de ustedes, que están jóvenes, si a usted, después de que ya lo atracaron, ya se fue para la casa, ya tomó agüita, ya contó la historia, a todo el mundo tiene que contarle la misma huevonada, le tiene que contar a todo el mundo, ya pasaron 2 horas y a usted le vuelven a tomar la presión, ¿cómo está su presión arterial después de 2 horas? Normal. Estable. Normal, ¿sí o no? La pregunta es, ¿y qué pasó? ¿Qué hizo que la presión arterial que se subió gracias a la descarga de adrenalina ahora vuelva a estar normal? Eso es lo que vamos a ver ahora, o sea, cómo se regula esa presión arterial en pacientes normales para poder uno vivir
subiéndose la presión, bajándose la presión, pero siempre manteniendo en el constante de la vida presiones normales. Bien, entonces hay procesos fisiológicos que hacen que nuestra presión arterial se mantenga estable. Y uno de los procesos se llama el reflejo varoreceptor. Varo se escribe con B larga y varo significa presión, barómetro, o sea, el aparato que mide la presión. Varoreceptor. Entonces, el reflejo varoreceptor se da gracias a unas células especializadas que tenemos en el callado aórtico y los senos carotídeos, que son células especializadas de tipo nervioso de estiramiento que detectan cambios en la presión arterial. Si la presión se sube, ellos se estiran y mandan una información. Si la presión se baja, ellos ya no se estiran y ya no mandan ninguna información. Vamos a ver cómo actúa, ¿vale? Entonces, miren acá con este, vamos a hacerlo de una vez con un ejercicio para que sea más fácil. Entonces, ¿se acuerdan a los que atracaron? Entonces se les subió la presión arterial, ¿sí o no? Sí, ustedes me lo dijeron, ya sabemos por qué. Pero ¿por qué a las 2 horas ya la presión va bajando? Pues y ni siquiera a las 2 horas, al rato ya la presión va bajando, ¿cierto? Pero a las 2 horas ya está completamente normal. Pues bien, la presión arterial se subió por el evento que acabamos de describir e inmediatamente comienzan a actúa el reflejo varoreceptor. Claro, la sangre comenzó a pasar con más fuerza, estiró a esos receptores, a esas células que están en el callado aórtico y los senos carotídeos, y ellos mandaron una información y activaron al 9º y 10º par craneal. Estos mandaron una información a nivel del tronco encefálico, y recordarán ustedes que el tronco encefálico está conformado por 3 porciones, el bulbo raquídeo, el puente o protuberancia y el mesencéfalo, pero mandan la información específicamente al bulbo raquídeo, y en el bulbo raquídeo encontramos a quien regula la frecuencia cardíaca, como lo veremos ahora, ¿sí? Y esto hará que se active el sistema nervioso autónomo, ya sea el simpático o el parasimpático, ya eso lo veremos en el siguiente tema que vamos a ver. Miren lo bacano. Ahora quiero que todos pongan cuidado, vamos a hacer el ejercicio entre todos, ¿vale? ¿Se acuerdan de los que los atracaron? Se les subió la presión arterial. Inmediatamente, ¿quién intervino? El sistema varoreceptor. ¿Qué es el sistema varoreceptor? Unas células especializadas que están localizadas a nivel de callado aórtico y senos carotídeos. ¿Activaron a quién? A 9º y 10º par. ¿Mandaron la información a dónde? Al bulbo raquídeo. Hubo una regulación de la frecuencia cardíaca activando el sistema nervioso autónomo. Le pregunto a todos ustedes allá. Si yo quiero regular esta presión que se me subió, y yo voy a regular la frecuencia cardíaca y activo el sistema nervioso autónomo, ¿a cuál activo en este momento para volver a regular mi presión arterial? ¿Al simpático o al parasimpático? Parasimpático. Correcto, me agarraba muchísimo escuchar muchas voces y que me estén entendiendo. Claro, al parasimpático, porque el parasimpático es el que, ¿se acuerda que vimos como 4 veces les mostré esas gráficas? Esos son los que bajan la frecuencia cardíaca. Si se baja la frecuencia cardíaca, ¿qué se baja? La resistencia. El gasto cardíaco y por ende la El presión. gasto cardíaco. Ojo, el gasto cardíaco. Si se baja el gasto cardíaco, ¿qué se baja entonces? La presión. Correcto, correcto. Y mire cómo volvemos a tener la presión normal. ¿Sí se dan cuenta lo bacano que es la fisiología? En este caso, ¿cómo funciona de perfecta? En el próximo tema que vamos a ver ahorita, en la siguiente clase, pues aquí me falta un pedazo de esta, vamos a hablar específicamente de cómo lo hacen allá, sobre qué partes actúan. Muy bien, entonces ya tenemos un sistema de regulación de la presión arterial, que es el sistema varoreceptor. Segundo sistema, se llama el sistema de estiramiento auricular. Entonces, nuevamente, hay células especializadas. Ya no estamos hablando de los senos carotídeos y el callado aórtico, sino vamos a hablar de las aurículas del corazón. Y estas se activan por aumento del retorno venoso del corazón. Y ahora pensemos en lo que acabamos de ver sobre el retorno venoso. Entonces, si se aumenta el retorno venoso, las aurículas tienen que expandirse más, ¿cierto? Para que le quepa bien ese retorno venoso. Eso hace que se estiren las fibras
y en especial estas fibras de estiramiento auricular. ¿Qué hacen estas fibras? Vamos a hacerlo con el ejemplo, vamos a hacerlo con un ejemplo. ¿Cierto? Pues al paciente se le aumentó el retorno venoso. Eso hizo que los receptores de estiramiento auricular se activaran. Y ojo con esto, mire, ese estiramiento de esas fibras hace que se produzcan 3 eventos. Este lo voy a dejar para lo último. Voy a hablar de estos dos. Uno, esas fibras de estiramiento auricular, cuando se activan, mandan primero una información a nivel de hipotálamo y neurohipófisis para que inhiba la secreción de hormona antidiurética. Y cuando yo inhibo a la hormona antidiurética, le estoy diciendo, ponga a orinar, porque hormona antidiurética quiere decir que no deja orinar. Diuresis es orinar. Antidiurética es hormona que lo que hace es ahorrarnos agüita cuando estamos deshidratados. En este caso le dice, no, inhíbase hormona antidiurética, no se secrete. Si no se secreta, manda al paciente a ¿qué? A orinar. Y entonces, si yo aumento mi eliminación urinaria, ¿qué pasa con mi volumen sanguíneo? ¿Se acuerda que son inversamente proporcionales? Entre más orine, menos volumen sanguíneo. Y entre menos volumen sanguíneo, ¿qué se disminuye? Gasto cardíaco. ¿No? ¿Quién? Retorno. Eso, el retorno venoso. Y si se disminuye el retorno venoso, ¿qué se disminuye? El volumen del diastólico. Histórico. ¿Y eso es igual a qué? Correcto. Y si se disminuye la precarga, ¿qué se disminuye? El gasto cardíaco. El volumen sistólico, ojo, primero, volumen sistólico, correcto. Y si se disminuye el volumen sistólico, ¿qué se disminuye? Gasto cardíaco. Gasto cardíaco. Correcto. Y si se disminuye el gasto cardíaco, ¿se disminuye qué? Presión sanguínea arterial. Correcto, correcto. ¿Ustedes han escuchado hablar de unos medicamentos que se llaman diuréticos a pacientes que les dan diuréticos cuando son hipertensos? Por ejemplo, les ponen a tomar hidroclorotiazida. Entonces, uno le da a pacientes hipertensos diuréticos para bajarle la presión. Miren cómo funciona. Mira, ahí está la farmacología. Por eso es que cuando usted sabe bien la fisiología, la farmacología es tan sencilla. Usted se muere la risa. Y no vive pensando como algunos de sus compañeros que ya van en quinto semestre en hacer trampa. Y ya van por allá arriba. Y yo sé quiénes son. Que han hecho trampa y trampa y trampa y por allá ya van en quinto semestre. Pero como se los dije a ellos, la vida se los va a cobrar algún día. Yo prefiero que ustedes se lo aprendan bien, mis hijos. ¿Sí? Muy bien, entonces, entendido por este lado. Pero fíjese que otra cosa, pero mire que también actúa sobre una cosa que se llama el FNA. El FNA no es el Fondo Nacional del Ahorro, por favor. No me van a colocar en el examen. No. Cuando se activan los receptores de estiramiento auricular porque se aumentó el retorno venoso, además de inhibir la ADH, aumenta el FNA. El FNA es el factor natriurético auricular. ¿Cierto? Factor natriurético auricular. Su nombre lo dice, natriurético. Na de sodio, urético de orinar sodio. Si yo orino sodio, arrastro agua. Y entonces disminuyo el volumen sanguíneo y ya todo lo que ustedes me acabaron de decir. Entonces, estos dos mecanismos lo que me intentan hacer es bajar ese retorno venoso para que la presión no se me vaya a aumentar. Pero bien, entonces ya sabemos, cuando se me aumenta el retorno venoso, si yo no hago algo, la presión arterial se me va a aumentar. Entonces, ¿quién se activa? Los receptores de estiramiento auricular. ¿Qué hace? Por un lado, inhiben la ADH y por otro, aumentan el factor natriurético auricular. Todo con el fin de ¿qué? De aumentar la eliminación urinaria y así disminuir el volumen sanguíneo. Con eso, disminuir el retorno venoso. Pero mire que aquí hay una cosa muy interesante. Dice que también activa el simpático. Usted dice, pero es que si activa el simpático, pues se le va a aumentar la presión arterial del paciente. Sí, pero es un acto reflejo porque el cuerpo siempre en fisiología está intentando equilibrar todo. Entonces el cuerpo dice, uy, jue madre, este man va a inhibir la ADH y va a aumentar la FNA. De pronto se le baja mucho la presión. Aumentémosle un poquito el simpático
produzcámosle una taquicardia refleja, ¿cierto? Como mecanismo de compensación para que la presión arterial no se le vaya a bajar mucho. Eso lo hace el organismo de manera automática. Apenas se da cuenta que la presión arterial no va a sufrir cambios importantes, la frecuencia cardíaca de nosotros vuelve a estar normal y no va a haber ningún problema. ¿Listo? Entonces, resumen, si a un paciente se le aumenta el retorno venoso, inmediatamente los receptores de estiramiento auricular se activan, haciendo que haya una inhibición de la ADH, un aumento del factor natriurético auricular, todo esto con el fin de disminuir el volumen sanguíneo y así disminuir el retorno venoso. Pero al mismo tiempo, de manera compensatoria, el cuerpo hace una taquicardia refleja momentánea, eso no dura mucho, dura unos segundos. Simplemente ve cómo está la presión arterial, si ve que la presión arterial no se ha disminuido mucho, para la taquicardia. Entonces ya tenemos dos mecanismos, si ven mis hijos, dos mecanismos de que nuestra presión se mantenga estable. Uno, el sistema varoreceptor. Dos, el sistema de receptores de estiramiento auricular. Lo hacemos con quiero hacer este ejemplo con todos ustedes, Bien. Vale, acá. ¿Alguna vez a ustedes les ha pasado una cosa? Que están acostados y se paran rápidamente y ven como lucecitas y como que, como que se marean, pero eso no dura sino como 3 segundos, ¿se han dado cuenta? Máximo 3 segundos. ¿Alguna vez les ha pasado o nunca les ha pasado? Sí, doctor. Sí, sí. Eso se llama hipotensión ortostática, eso es fisiológico. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué sucede? Bien, les voy a contar por qué sucede. Sucede porque cuando estamos acostados, entonces piensen en una botella de gaseosa o de agua mejor, seamos más sanos. Hagámosle caso a Cristiano Ronaldo. Entonces con agua, digamos que la botella de agua está por la mitad. Y ahora acostemos esa botella. Acuéstenla todos, acuéstenla. Y ahora párenla rápidamente. Pregunta, ¿hacia dónde se va el agua cuando usted la para rápidamente? Hacia abajo, ¿cierto? Por gravedad. Es que alguna vez yo hice esto y yo a veces llevaba botellas de agua, le pedía en las clases allá presenciales y hacía el ejercicio. Entonces alguna vez le pregunté a un estudiante, les dije a todos, ¿hacia dónde se va el agua? Como les acabo de preguntar a ustedes. Y alguien me dijo hacia arriba. Y yo me quedé, le dije, pero será en la luna, que no hay, en la luna que está usted en este momento en la clase, porque allá es donde no hay gravedad y será la única parte donde el agua se va para arriba. En fin, o sea, se va hacia abajo. Pues imagínense que ustedes son la botella de gaseosa, que están acostados y el agua es la sangre. Cuando ustedes se paran rápidamente, ¿hacia dónde se va su sangre? Hacia los miembros inferiores. ¿Quién se queda sin sangre momentáneamente? ¿El miembro superior? Pero más que el miembro superior, ¿quién más? El La cerebro. cerebro. El cerebro, correcto. Por eso usted comienza a ver negrito, ¿cierto? Entonces, hagamos todo el ejercicio con lo que acabamos de ver, ¿vale? Vamos a hacer el ejercicio con todo esto. Entonces, quiero que miren acá. Entonces, la adopción de la postura en pie hace que se disminuya el retorno venoso, ¿sí? Cuando la sangre se va para los pies, para los miembros inferiores. Si se disminuye el retorno venoso, ¿quién se disminuye? El volumen telediastólico. Si se disminuye el volumen telediastólico, ¿quién se disminuye? El volumen sistólico. Si se disminuye el volumen sistólico, ¿quién se disminuye? El gasto cardíaco. Si se disminuye el gasto cardíaco, ¿quién se disminuye? La presión arterial. Por eso uno ve negrito y siente que se marea. Inmediatamente produce un estímulo ¿de quiénes? De los varoreceptores. ¿Están ubicados dónde? En senos carotídeos, callado aórtico. Mandan la información por qué pares craneales, noveno y décimo. ¿A dónde? Al bulbo raquídeo. El bulbo raquídeo que aumenta inmediatamente. Ojo aquí, ojo aquí. Pregunto en este paciente ¿la presión está baja o la presión está alta con esto que acabamos de hacer? ¿Se nos Baja, subió o doctor. bajó la presión? Baja. ¿Se nos qué? Bajó. ¿Bajó, cierto? Sí, se nos bajó. Entonces tenemos que regularla otra vez. Entonces inmediatamente, ¿qué hace el bulbo raquídeo? Estimulación simpática. Claro, simpática. ¿Y disminuye la estimulación qué? Parasimpática. Si se disminuye la estimulación simpática, recuerde que los vasos sanguíneos, tanto de arterias como venas, tienen receptores alfa 1. La estimulación simpática produce vasoconstricción. Al producirse vasoconstricción, ¿se aumenta o se disminuye la resistencia periférica?
Aumenta. Se aumenta la Aumenta. resistencia periférica. Y si se aumenta la resistencia periférica, ¿se aumenta o se disminuye la presión arterial? Aumenta. Aumenta la Correcto, presión. correcto. Pero además, esa misma estimulación simpática del bulbo raquídeo también aumenta. ¿Qué hace con la frecuencia cardíaca? ¿La aumenta o la disminuye? La aumenta. Correcto. Y si se aumenta la frecuencia cardíaca, ¿qué pasa con el gasto cardíaco? Aumenta. Y si se aumenta el gasto cardíaco, ¿qué se aumenta también? La presión. Correcto. Entonces, cuando yo me puse de pie, ¿cierto? Rápidamente se disminuyó el retorno venoso, se disminuyó el volumen telediastólico, sistólico, gasto cardíaco y se me cayó la presión arterial. Mire lo que hace mi sistema barroreceptor. Vuelve y me coloca con la presión arterial normal rápidamente. Por eso es que eso no dura sino 2 o 3 segundos. Hay gente, mis hijos, que no funciona muy bien este sistema. Y cuando se paran así rápido, duran mareados un buen tiempo, les cuento. Eso se llama hipotensión ortostática ya patológica. Ya la van a ver cómo se maneja eso. ¿Está entendido con este ejercicio? Mire que lo hicimos con hipertenso y con hipotenso. Doctor, Sí, dime. ¿los receptores alfa 1 son los encargados de la vasoconstricción? Sí, señor, los alfa 1. Ahorita los veremos, ahorita se los voy a mostrar. Ya, listo, Ya gracias. se los voy. Ya recuerden ustedes que existe una cosa que es la presión diferencial arterial y presión arterial media. Ustedes van a oír hablar de eso en medicina y cuando entren a rotar por medicina interna, les van a hablar de presión arterial media. Es aplicar la fórmula y presión diferencial arterial es simplemente coger la sistólica y la diastólica y restarla y lo que les dé, en este caso 120 menos 80 da 40. Eso tiene unas aplicaciones. Bueno, ¿y qué otras cosas nos ayudan a regular la presión arterial? Bueno, otras cosas como, ya habíamos hablado de la ADH, ¿cierto? Cuando funciona en los sistemas de estiramiento auricular. La ADH solita también puede regular, porque acuérdense que la ADH regula o que nos entre más, o que se nos quede más agua, o que botemos más agua. Entonces, eso lo veremos después en renal y lo veremos cuando hablemos de endocrino. El sistema renina-angiotensina-aldosterona también lo veremos en renal y en endocrino, ¿cierto? Cómo la aldosterona cumple una función de aumenta la reabsorción de sodio y la secreción de potasio, ya lo veremos a mayor profundidad. Y la presión arterial media, que es la fórmula que ya les había dicho. Este es un cuadro viejito de Gayton, donde muestra que los primeros días no se siente mucho la presión arterial, ¿cierto? Más en los hombres que en las mujeres. Pero una cosa interesante de este cuadro, ya para finalizar esta parte, es que mis hijos, no esperen que un tipo, una persona, ustedes que están por acá, entre los, no sé, 18 y 24 años máximo, ¿no? Están ustedes por acá. Sus presiones arteriales oscilan entre esto, entre 120, 70, sí, 72, 120. Pero miren, tipos como yo que ya estamos por acá, entre con los 50 años, 135, mire cómo la presión va subiendo. O sus abuelos, que deben estar por acá en los 75, no espere que ellos tengan 120, 80, mis hijos. ¿Sí? No esperen que ellos tengan, porque no lo van a tener. Van a tener un poquito más. Esperen un momentico, yo contesto una cosa que me acaban de llegar. Lo que quiero que vean ahí es cómo las presiones van cambiando. Y vamos viendo. Sí. Entonces nunca esperen que un paciente ya mayor de 70 años tenga una presión normal, ¿no? Pues, en comparación de ustedes que están jóvenes, no, miren, no, las presiones van subiendo. ¿Por qué? ¿Y por qué eso sucede fisiológicamente? Pues porque los vasos con el paso de los años se van volviendo rígidos. ¿Listos? Y ahora completemos Doctor, yo tengo una duda. En la imagen las que anterior nos quieran. mostró la presión a diferente edad, ¿no? Porque hasta los 3 meses las mujeres, o sea, no tenían datos. Ese es muy relativo. Ese es muy relativo. Lo que se cree es que los vasos
son más débiles y más débiles, no, más delgaditos. Y el sistema funciona un poquito menos, pero no hay ningún problema. Pero no hay ninguna diferencia fisiológica importante, pues. Vale, gracias, doctor. Doctor, una pregunta. Sí, claro. ¿Por qué y cómo hacen las arteriolas para regular esa presión? Ya, por lo que le decía ahí, histológicamente tienen mayor cantidad, la diferencia entre las arteriolas, esa es una pregunta buena. La respuesta está dada en su cantidad de músculo liso que tienen. A diferencia del músculo liso que tienen las arterias grandes y las arterias medianas, las arteriolas tienen en proporción de su pared, mayor cantidad de músculo liso. Y el músculo liso es el que puede contraerse y relajarse. Es por eso. Ah, listo, gracias. Por eso se conocen como vasos de control. Vasos de control. Las arterias y arterias medianas, grandes y medianas, se conocen vasos de conducción. También, pero claro que las arterias y las arterias grandes y las arterias medias también pueden producir procesos de vasoconstricción y vasodilatación, sí, pero eso es mucho más importante en las arteriolas por su mayor cantidad de músculo liso. ¿Listos? Vamos a la regulación nerviosa. Entonces vamos a muchas preguntas que me han hecho ahorita. Vamos a completar la clase. Vamos a ver, vamos a completar algunas preguntas que me hicieron ahorita de los receptores y esas cosas. Entonces, ¿cómo se da la regulación nerviosa? Entonces, lo primero que tenemos que acordarnos es, ay, perdón. Quiero que revisen esta partecita de acá. Esto ya es para terminar hoy. Para que vamos dándonos cuenta, miren, aquí están el corazón, la sangre que va a los pulmones a oxigenarse y cómo las arterias van hasta los tejidos, ¿cierto? Miren, aquí, por ejemplo, está la arteria de Pata. Y aquí cómo esas arterias cada vez se van volviendo más pequeñas arteriolas y aquí metaarteriolas y capilares. Y después se devuelven convirtiéndose en capilares venosos, vénulas, venas, para regresar nuevamente. Aquí pues, tenemos el hígado con la porta y toda esa parte anatómica que ustedes conocen mejor que yo. Pues bien, pero todo esto está regido por un control nervioso. Quiere decir entonces que todos estos vasos tienen de alguna u otra manera que estar regidos por esto que vamos a ver, por un control extrínseco, que hará que produzcan un efecto y vamos a hacer algunos comentarios al respecto. Es muy interesante esta diapositiva también por eso. Entonces tenemos un agente extrínseco, entonces tenemos nervios simpáticos alfa-adrenérgicos, ya les dije, especialmente alfa 1. ¿Qué efecto producen? Vasoconstricción. ¿Dónde lo producen? En casi todo el cuerpo. ¿Por qué no dijimos que en todo el cuerpo? Tal, vamos a ver ahorita por qué. Porque algunas veces los receptores beta, especialmente los beta 1, producen vasodilatación, pero ojo dónde, en arteriolas de músculos esqueléticos y sobre todo en vasos coronarios. Por eso aquí en los vasos, en los músculos sí predominan los alfa 1, pero en el corazón, mis hijos, en el corazón, los receptores de los vasos coronarios, de las arterias coronarias son beta 1 para producirles vasodilatación. A nivel colinérgico parasimpático, que son estos dos, o sea, acetilcolina, vasodilatación, como reacción de huida en el tubo digestivo, genitales, glándulas salivares, no influyen importantemente en la resistencia periférica total, no tanto como sí la vasoconstricción del simpático. La angiotensina 2 produce vasoconstricción por secreción de renina. La ADH, ojo, la ADH también es antidiurética, pero la ADH también se llama vasopresina. En los seres humanos no funciona también como en otras especies, pero después de determinados valores de pérdidas sanguíneas o de hipotensión, producen también, ayudan al sistema simpático produciendo vasoconstricción. Por eso aquí dice poco efecto en seres humanos. La histamina produce vasodilatación y está presente en reacciones de inflamación y en reacciones alérgicas. Las bradicininas, vasodilatación, sobre todo en glándulas sudoríparas, endotelios, o sea, vasos sanguíneos, y el efecto más que todo es local. Y las prostaglandinas, hay algunas que producen vasodilatación como la prostaglandina I2 o vasoconstricción como
como el tromboxano A2. Entonces, el sistema nervioso autónomo ya vimos cómo se divide en simpático y parasimpático, y el principal nervio del parasimpático es el nervio vago. Entonces, la inervación simpática de los vasos sanguíneos, ¿cómo se llama? Dice que inerva todos los vasos excepto capilares, esfínteres, precapilares y metarteriolas. ¿Y cómo funciona? Aumenta la resistencia periférica y disminuye el flujo sanguíneo, sobre todo en arteriolas, como la pregunta tan importante que me acabaron de hacer hace rato, ¿por qué las arterias? En las venas, también el simpático disminuye el volumen sanguíneo y tiene una función importante en la regulación de bombas. ¿Se acuerdan de las venas? ¿Cómo van el simpático? ¿Cómo va bombeando la sangre para arriba para volver al retorno venoso? Muy bien, ojo con esto, ojo con esto, ojo con esto. Ya lo hemos visto, pero vamos a volverlo a repetir. Las fibras simpáticas en el corazón que producen, ¿se acuerdan? El simpático regula la contractilidad de manera extrínseca y la frecuencia cardíaca. Y dijimos que el efecto sobre la contractilidad se llama efecto inotrópico o inotropismo. Si el simpático aumenta la contractilidad miocárdica, a ese efecto se le llama inotrópico positivo. ¿Por qué? Porque aumentó la fuerza de contracción. El simpático también, al mismo tiempo que aumenta la fuerza de contracción, aumenta la frecuencia cardíaca, produciendo un efecto cronotrópico positivo. Entonces, cuando funciona el simpático en el corazón, produce un efecto cronotrópico e inotrópico positivo. Inotrópico porque aumenta la fuerza de contracción, cronotrópico porque aumenta la frecuencia cardíaca. El parasimpático, gracias a su nervio vago décimo par, tiene, ojo con esto, control sobre la frecuencia cardíaca en descenso, sí, baja la frecuencia cardíaca. ¿Tiene efecto sobre la contractilidad? Sí, pero ojo con esto. El efecto sobre la contractilidad, o sea, sobre el inotropismo cardíaco del parasimpático es leve, no es tan importante como si lo es el simpático elevando el inotropismo. Ojo con eso. Bien, ¿dónde controlamos todo esto a nivel cardíaco? En el centro vasomotor del cerebro. ¿Dónde se ubica? Ya lo habíamos hablado. ¿Gracias a quién? A, ¿cierto? Tanto mediales, intermedios, ¿cierto? Y mediante la actuación de neuroreceptores, tanto estimulantes como el glutamato, como inhibidores, como el GABA, que mandan la información desde el bulbo raquídeo hacia la médula espinal en una vía que se llama bulbo espinal, y de allí mandan información tanto al corazón, a la médula suprarrenal, a las arteriolas o las vénulas, al callado aórtico, al seno carotídeo, y de allá también le mandan información a ellos, ¿cierto? Por ejemplo, el seno carotídeo y el callado aórtico, ¿se acuerdan del noveno y décimo par? Mírenlos acá. Dependiendo de cómo esté, ¿se acuerdan de los vasoreceptores? Entonces mandan la información para que estos devuelvan la información tanto al corazón, vasos sanguíneos, para que bajen o aumenten la frecuencia cardíaca, la resistencia periférica y asimismo afecten la presión arterial dependiendo de lo que necesite y de la información que le acaban de mandar. Aquí la información que le acaban de mandar es o se subió la presión arterial o se bajó la presión arterial. ¿Se acuerdan que ya hicimos el ejercicio? Entonces ellos devuelven la información por acá. Entonces, ¿qué zonas encontramos en el centro vasomotor? Una zona que se llama zona vasoconstrictora, una zona que se llama vasodilatadora y una zona que se llama sensitiva al vago y glosofaríngeo, o sea, al noveno y décimo par. Ya sabemos cómo actúan. Entonces, ¿de qué depende y mis hijos, si saben cómo actúan? Como un switch. Si se prende una, si está actuando la vasoconstrictora, inmediatamente se inhibe la vasodilatadora. Si está actuando la vasodilatadora, inmediatamente actúa la vasoconstrictora. Yo les pregunto una cosa a todos. Ojalá me contesten más. Ojalá que no sean los mismos, porque pues los mismos yo veo que la tienen clara, pero ojalá más gente, porque a mí me paga la universidad es para que aprendan todos, no para que aprendan unos cuantos. Pero si los unos cuantos son los únicos que están interesados, pues ahí sí cada quien responde por cada quien. Yo les pregunto a todos, así no me contesten, pues, pero por lo menos hagan el ejercicio allá en su casa.
Si un paciente está hipertenso y queremos controlarlo, el que le acaban de pegar el susto por el atraco, bueno, pues se las voy a cambiar para que sea más romántica la vaina. Acaban de ver ustedes las chicas, el hombre de su vida y los chicos, la mujer de su vida, y si tienen otras orientaciones sexuales, pues la persona que les atraiga, pues. ¿Usted cree que para que su presión arterial vuelva a estar normal, en este caso, que ven la persona que les atrae y ya al rato ya quieren estar otra vez con su presión normal, qué zona debe estar influenciada para volver a estar con la presión arterial? ¿La zona vasoconstrictora o la zona vasodilatadora? ¿Ustedes qué creen? Vasodilatadora, doctor. Correcto. Claro, la vasodilatadora, ¿para qué? Y si actúa la vasodilatadora, ¿actúa sobre el gasto cardíaco o sobre la resistencia periférica? Resistencia periférica. Eso, mis hijos, eso, mis hijos. Yo quiero que a partir de que se acabe la clase ahorita sigan ensayando y como se los dije, no me digan de una vez como vasoconstricción, hipertensión arterial, no, háganlo despacito. Retorno venoso, telediastólico, precarga, sistólico, gasto cardíaco, presión arterial. Porque ustedes hasta ahora están en proceso de aprendizaje. Ya nosotros los médicos viejos ya nos saltamos todo eso. Pero ustedes tienen que hacer el ejercicio despacito para que se lo vayan aprendiendo. Bien, una cosa interesante es que las arterias, los vasos, no están completamente dilatados. Están levemente contraídos. A eso se le llama tono vasomotor. ¿Por qué? Porque hay una descarga lenta y continua de fibras simpáticas que mantienen en un estado de vasoconstricción parcial, no total. Y otra cosa es que usted tenga un efecto simpático que le produzca una verdadera vasoconstricción. Normalmente los vasos entonces no están completamente dilatados, sino que están ligeramente dilatados. Entonces el control de la actividad cardíaca por el centro vasomotor, hay unas porciones. Lo anterior era vasodilatación, vasoconstricción. Ahora vamos a hablar del centro vasomotor para la actividad cardíaca. Existen unas porciones laterales, mira aquí laterales y aquí mediales, del centro que transmiten impulsos excitatorios para el simpático y porciones mediales, las mediales son estas, de acá, que mandan impulsos inhibitorios por el parasimpático para el vago, dependiendo de lo que necesitemos nuevamente. Entonces, si necesitamos que actúe el simpático porque la presión está baja, entonces estímulos laterales excitatorios del simpático. Y si lo que necesitamos es bajar la presión arterial porque necesitamos bajar la frecuencia cardíaca, por ejemplo, entonces actúa el vago del parasimpático inhibiendo la frecuencia cardíaca. ¿Qué neurotransmisores? Esta diapositiva también es muy interesante. Muy interesante. Entonces, Profe, qué pena, no se mira la ¿Perdón? diapositiva. ¿Qué pasó? Dime que no te entiendo. No se mira la diapositiva, ¿los demás sí la están viendo? Sí, Sí, la sí miro. la estamos viendo. Y si la miramos. ¿Ya? Es el internet de No, ella. debe ser tu internet, fresca, no te preocupes. Salga y vuelve a ingresar. ¿Listo? Entonces, pilas con esto. Entonces tenemos los neurotransmisores. Existen unas sustancias que se llaman catecolaminas. Las catecolaminas son la adrenalina y noradrenalina. Se secretan al mismo tiempo. Uno habla de manera general de adrenalina, pero ellas están actuando las dos al mismo tiempo. Entonces, se producen principalmente en la médula suprarrenal, como lo veremos cuando hablemos del sistema endocrino, y también se producen a nivel cerebral, pero más que todo aquí. La noradrenalina actúa sobre terminaciones nerviosas y es un potente vasoconstrictor y estimula sobre todo receptores alfa-adrenérgicos de los cuales ya hablamos, ¿se acuerdan? Que ya dijimos. La adrenalina tiene un efecto vasodilatador en receptores beta 1 en corazón, solamente ahí. Pero cuando está actuando el simpático, la adrenalina, entonces la noradrenalina actúa sobre los vasos periféricos produciendo vasoconstricción y la adrenalina solamente en corazón produciendo vasodilatación. El resto está con vasoconstricción. Miren aquí las diferencias bioquímicas que seguramente ustedes ya las vieron. Es muy pequeña, mire aquí este terminal y nada más entre adrenalina y noradrenalina. Recuerden ustedes entonces que el simpático y el parasimpático tienen raíces. El simpático, mírenlo acá, simpático, raíces toracolumbares, mientras que el parasimpático tiene raíces cráneo-sacras
Las raíces nerviosas salen de la médula, de toda la médula, tanto el simpático como el parasimpático, y hacen una primera sinapsis, donde todas tienen como neurotransmisor común, tanto simpático como parasimpático, acetilcolina. Pero ¿dónde está la diferencia? En la segunda sinapsis que ya está en los órganos, y entonces ahí es donde cambia. Para el simpático, adrenalina y noradrenalina, y para el parasimpático, acetilcolina. Acetilcolina. Bien. Entonces, mis hijos, hemos hablado de un tema muy interesante esta mañana. Quiero que lean mucho, que entiendan mucho, ¿entienden? Porque esto les va a servir para toda su vida como médico, mis hijos. De ahora en adelante ya podemos hablar, entre ustedes y yo, ya podemos hablar de presión arterial, de hipotensión, de hipertensión, no de la fisiopatología, no, eso lo van a ver después, pero cómo lo puede regular. Estamos hablando de pacientes normales, ¿vale? Muy bien. Preguntas, por favor. Bien. Déjeme, yo grabo el chat. Acá, guardar el chat. Yo guardo el chat. Listos. Muy bien, mis hijos. Si no más preguntas, entonces nos veremos Doctor, dentro de 15, creo que ya es el parcial, ¿no? doctor, El primer. Sí, dime. lo que pasa es que yo la anterior clase no pude asistir por una cita médica. No sé si la doctora Ah, Viviana sí, sí, le... sí. Sí, ella me a dijo. eso, vale, gracias. Vale, gracias, doctor. Ella me dijo. Doctor, ¿Sí? doctor, usted dijo que iba a enviar el FOA modificado, FOA o microdiciemia, con las fechas. Ah, no sé.